quiero acercarme a ti, Señor. Hoy vengo a darte la razón, a ofrecerte el corazón. Tiempo para complacerte, para dejarte mis manos y mi soledad. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, pueblo de Dios que nos acompaña. Gracias por acompañarnos una emisión más de su programa Date un tiempo para amar. Su servidor Edgar Valderrama los saluda, igual que aquí el equipo de Red Familiar. Amador, José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar, un placer estar contigo y con José Igualmente, Luis. gracias. Y muy bendecido, que Dios nos permita un lunes más poder llegar a sus casas. Que los escuchen, les mandamos bendiciones y un fuerte abrazo. Señor José Luis. Igualmente, muchas gracias por su atención, por sintonizarnos por 800 AM y por www.tjcatólico.com. Recuerde, este es tu programa Date un tiempo para amar, los lunes de 10 a 11 de la noche. Sí, gracias a todos que nos acompañan por estos medios, también a todos los que de una u otra manera apoyan a esta radio cultural, a este movimiento cristiano católico que busca poner en las ondas de la radio programas que valen la pena, programas que nos ayudan a crecer, a reflexionar, a ser mejores personas. A todos aquellos que nos ayudan tanto en lo económico como en la oración, gracias por estar con nosotros. Y si quieren pertenecer a este grupo de oración, a este grupo de apoyo, de ayuda, estamos abiertos, estamos para ustedes. Lo pueden hacer a través de las cuentas de banco en Oxxo Banamex al 4766, repito, 4766-8402-2088-1291 o al 4766-8403-2218-3992. Es una forma también de mantener nuestro apoyo, mantener nuestros programas al aire, y porque nosotros sin ustedes, pues esta obra sería muy difícil mantenerla. Igual si están del otro lado de los Estados Unidos y nos quieren ayudar, lo pueden hacer en el Bank of America, en la cuenta cuyo nombre es A Few Minutes of Prayer in Home, en el número 32 50 13 78 84 47. Repito, 32 50 13 7884 47. A todos ustedes que nos acompañan, reiteramos, muchísimas gracias. Un gran abrazo, saludos a Darío Gamboa, uno de los primeros titulares de este programa, que tristemente no nos pudo acompañar el día de hoy por compromisos. Y pues saludos a ti, Darío, a tu familia, a Lili, a todos. Gracias por acompañarnos. Un saludo también a mi familia, que espero nos estén sintonizando, a mi novia Yulma que anda por allí. Gracias a todos ustedes. No sé si quieran saludar a alguien más. Claro que sí, Edgar. Fíjate que estaba hablando hace rato con mi niña. Y Areci, besos hermosa, besos enormes a todos mis babies. Los amo. Y a toda mi familia que está regada en toda la República Mexicana y Estados Unidos, un abrazo fuerte. Y cómo no, a los miembros de Red Familiar. Este domingo tuvimos nuevos miembros voluntariados de Red Familiar. Claro. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y gracias por confiar en este proyecto. Alan, Miriam y a Mayra y a todos los demás. Un fuerte abrazo y bendiciones. Igual saludos a la familia, compañeros de trabajo y a ti, estimado Radio Escucha. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Hoy, el día de hoy, vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema particularmente complicado, porque estamos acostumbrados a hacerlo de diente para afuera. A veces decimos, perdono pero no olvido. Queremos hablar un poquito sobre lo que es el perdón, un poquito entrar en este misterio de lo que es perdonar. No sé qué opinan ustedes, muchachos, de este tema, que tenemos para participar del perdón. José Luis es el bueno. Yo creo que perdónenos, porque estamos en esto. No, claro, perdón. ¿Quién de todos nosotros, las escuchas, nosotros aquí presentes, alguna vez no hemos recibido una ofensa y también nosotros hemos ofendido? Y cuando nos es muy difícil pedir perdón y también nos es difícil perdonar. Y mi pregunta es, ¿por qué perdonar? Y es una pregunta bastante interesante, bastante profunda.
ahí viene lo que un poquito platicábamos antes de empezar el programa sobre el origen de la palabra perdón. Vamos empezando desde ahí. Todos decimos, yo perdono, sí, te perdono, perdóname, sí, pero ¿qué es perdón? Etimológicamente hablando, desde el origen de la palabra perdón, viene de un grupo de palabras que es pardonare, del fondo latino, un poquito italiano, que es darte, yo me doy, para donar, sería el origen. ¿Qué donas al momento de esto? ¿Qué estás donando? ¿Qué estás otorgando? ¿Qué estás regalando? ¿Qué estás dando de ti? Estás dándote a la otra persona. ¿Qué es lo que te das? Amor. ¿Qué es lo que compartes? Lo que en este año que casi termina de la misericordia, es decir, estás dando este paso de amor, de misericordia, de compartir el corazón con la otra persona, entendiendo a estos dos entes, tú y aquella, que son humanos, que se equivocan, que tienen roce, dejando lo malo de lado para aprovechar lo bueno y potenciarlo a ser mejores. Estás dándole la oportunidad a esa persona de hacerte mejor persona a ti y hacer la mejor persona a ella. El perdonare es el entregar todo esto con este afán de ambos crecer. Por eso cuando dicen perdono pero no olvido, en realidad no es un perdón. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Así es, fíjate que es cierto, ¿no? Yo considero, y lo he dicho varias veces, Edgar y José Luis y querido Radio Escucha, que perdonar es fácil para los demás. Desafortunadamente, lo que es difícil es perdonarnos a nosotros mismos. En el momento en que aprendamos a perdonarnos, ahora sí que a adornarnos nosotros mismos, a darnos nosotros mismos, es muy fácil perdonar a los demás. Y te quitas cadenas tremendas, Edgar. El perdonar, señores, no consideren ustedes que le están haciendo un favor a la persona. No significa que deja de ser el malvado. No significa que no cometió una injusticia. Al contrario, cometió una injusticia, es el malvado y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando tú perdonas, te liberas. Te liberas como persona. Te liberas de ese yugo. Tanta gente que viene cargando odios toda su vida. Y hagan de cuenta que su corazón se van poniendo como plastas de cemento, de tal forma que se vuelve duro, y terminas imitando a la persona que te hizo el mal. Claro. Y todo por no tener el perdón. Sí. ¿No, José? Y muchas veces nos preguntamos por qué no puedo lograr mis metas, mis objetivos, ese trabajo, por qué no logro obtenerlo. Y curiosamente hay algo implícito en el perdón, porque el perdón te ayuda a alcanzar incluso tus metas más prácticas e inmediatas. Tal vez quieras un trabajo mejor para ganar más dinero, tener mejores relaciones o vivir en un lugar más agradable. El perdón te ayuda a lograr todo esto. Si no es perdonado, entonces claro, una sí. parte de tu energía, de tu vida interior, está atrapada en el resentimiento, la ira, el dolor o el sufrimiento de algún tipo o de alguna clase. Esta energía vital atrapada te limita. Es como si trataras de montar en bicicleta con los frenos parcialmente puestos todo el tiempo. Te hace más lento, te frustra y te hace que sea difícil de avanzar. Es como traer un costal de piedras cargando a donde vamos, o un costal de papas podridas a donde vamos. No eres tú, Parecido. ¿verdad? No eres tú, no tienes la capacidad para pensar libremente, para desarrollarte libremente, porque estás atorado en ese limbo. Ese limbo de coraje, de odio, de rencor. Estás a la defensiva. Es cierto, y muchas veces dice uno, ¿por qué no resisto en este trabajo? ¿Por qué no aguanto acá? ¿Por qué ando por aquí? ¿Por qué lo riego acá? ¿Por qué lo riego allá? Y muchas veces uno culpa a los demás. Es que mi jefe, es que mi esposa, es que mis hijos, es que la vecina, es que el compadre, y es que aquí, es que allá, y allá, es que, y está uno tirando todo. Puntas a puntas a puntas. Pero se te olvida que hay un común denominador. En todos los lugares donde tienes el problema, ¿quién es el único común denominador? Tú mismo. Estás tú. Y tú no puedes huir de tu persona. Si tú no logras reconciliarte con tu historia, perdonarte los errores que han sucedido dentro de tu vida, ¿qué es lo que sucede? Los arrastras. Vas arrastrando todo este peso, como dice José Luis, estás arrastrando las podridas que llevas en tu hombro.
y sientes el peso, y sientes el pesar, y dices, ¿por qué, Señor? Y culpas a Dios. Y al final de cuentas, el único común denominador de todo esto eres tú. Es empezar a entender que la naturaleza humana parte desde uno. Y si uno no termina de reconciliarse con uno mismo, al final de cuentas vives contigo. Puedes dejar esposa, puedes dejar hijos, puedes dejar trabajo, puedes dejar vecinos, pero de ti nunca puedes huir. Y si huyes de ti, lo único que haces es que te estás engañando a ti mismo. El vivir esta realidad te desfasa, te desnaturaliza, te rompe y al final también te desangra a ti mismo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no logras encajar tus expectativas, tus sueños, tus metas con la realidad que estás viviendo, porque son muy largas las metas y es muy difícil avanzar con los frenos apretados en una bicicleta. Apretar los frenos es precisamente esta fuerza que no quiero yo soltar, que es precisamente la capacidad de perdón, la capacidad de amarme a mí mismo, de dejar de culparme a mí de lo que me sucede alrededor. Ese es uno de los primeros pasos para poder obtener el perdón. Pero no nos dejen, queridos radioescuchas y los que nos ven por internet, este es su programa, Date un tiempo para amar. Tengo en mis labios 1000 palabras para ti, tengo mucho que decir. Tiempo para complacerte, para dejarte mis manos y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con mirar. Vámonos. Muy buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos en este su programa, Date un tiempo para amar. Estamos ahorita participando de esto que es el perdón. Como dijimos en el primer segmento, un poquito retomando para todos los que nos acompañan, gracias por acompañarnos en estos momentos. Y estamos nosotros en este proceso de ir entendiendo un poquito de lo que es el perdón. Repitiendo un poco lo que decíamos antes, perdón es esta capacidad que tengo yo para darme en el otro, este acto de misericordia, de dejar de un lado lo malo para aprovechar y ver lo bueno de la persona, y así ambos en este acto de yo te doy, tú me das, de este acto bueno, potenciarlo para hacernos un nosotros progresivo, un nosotros que desarrolla la persona. Pero existen muchos mitos alrededor del perdón, ¿sí o no, José Luis? Así es, y uno de ellos es muy común escuchar, si perdono, es que esos son paradigmas que impuestos por la sociedad. Si perdono, soy un estúpido, soy un tonto, o tal vez implica dejar de hacer justicia, o tenemos el que si perdono la relación vuelve a ser igual como fue antes de que se cometiera el acto que llevó a ese desacuerdo. Pero bien, el perdón implica dejar de hacer justicia. El dar el perdón no significa que dejemos de reclamar justicia sobre lo que nos ha ofendido. No, simplemente nos hemos liberado de la ira y del resentimiento, pero no de la justicia, porque la justicia será la justicia divina y la justicia del hombre quienes se encarguen de este asunto. Fíjate que curiosamente, querido Radio Escucha y José Luis y mi hermano Edgar, creemos que perdonar o sea, cuando te hacen algo y perdonas, piensas que es justicia. Creo que el concepto está equivocado. El perdón no tiene nada que ver con la justicia. La justicia no depende de nosotros. Como acabas de decir, depende del ser divino, depende de las autoridades, pero no depende de ti. Perdonar tiene que ver más allá de la justicia. Y para gran ejemplo tenemos a nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús, créanmelo y se los juro, fue el que menos pecados tenía. Y aún así él dijo, el que esté libre de pecados, lance la primera piedra.
y en el momento todas las piedras se las lanzaron a él sin compasión. ¿Fue justo? Claro que no, pero él perdonó, ¿no? Claro. Se le trató como el peor ser humano y se le dio el peor castigo que pudo haber dado en aquellos tiempos, el más humillante de todos. ¿Fue justo? Claro que no, pero él perdonó. El perdón y la justicia no tienen que ir de la mano. Tienes que donarte y perdonar para liberarte a ti mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Y precisamente es Jesús el que nos da esta demostración en ese momento culminante en el que Él perdona, da la absolución a sus verdugos al momento de clavarlo a la cruz, cuando pronuncia aquellas palabras, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, y bíblicamente también el perdón es un rasgo muy importante dentro de la Biblia y se encuentra alrededor de toda la Biblia, lo vamos viendo. El culmen del perdón está precisamente en Jesús, pero si nos recorremos hacia el Antiguo Testamento, el perdón que se otorga entre los hermanos, de hecho, es una obligación. Cada 50 años el pueblo de Israel tenía que perdonar todas las deudas. Todo se perdonaba porque era el año de gracia de Dios. También está dentro de las normas de fe que solamente es Dios quien perdona. Si recordamos un poquito en el mismo los trozos evangélicos, especialmente en Marcos y en Mateo, cuando se presenta el paralítico y Jesús le dice, bajan al paralítico los 4 camilleros, ahí lo bajan como pueden porque estaban en una casita y Jesús estaba todo atorado y no podían pasar con el paralítico, lo bajan. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo primero que piensan los fariseos y los escribas? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Porque el único que puede hacerlo es Dios. Si vemos toda esta relación del perdón con Dios, ¿por qué? Porque el perdón no es un acto, como bien lo dicen, de justicia. Es un acto de donación, es un acto de la caritas, del corazón, de la cardías, que viene desde el modo interior. Porque no importa si tú me estás haciendo una injusticia, aún así te veo como esta persona que ama, que se equivoca, y te perdono, te entrego mi misericordia para que hagas con ella lo que plazas. Y eso es lo que Jesús hace. Le perdona el pecado, le limpias, le sana desde el interior, y es lo que dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre este mundo. A ti te digo que has sido perdonado, a ti te digo, toma la camilla y salte. Es decir, un paralítico que se levanta y toma la camilla era un milagro. Pero la obra del milagro no es que se pare el paralítico, sino que se ha reconciliado consigo mismo, que ha logrado ser persona, que ha sido reconocido como persona. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos despersonalizando al otro, lo estamos volviendo una cosa. Y ahí es donde viene el acto de injusticia. Por eso el perdón no es justicia, el perdón es un acto propio, es un acto de amor. No sé ustedes qué opinan. Pues precisamente, como decías ahorita, el perdón, qué importante es ahora precisamente en el año de la misericordia que está pues a la mitad, como quien dice, estamos En la recta final, casi. el razonar y ese concepto que tenemos de que cuando estamos resentidos con una persona durante años, durante mucho tiempo, y que estamos atados de un modo por medio del resentimiento, y esa persona pues ni en el mundo nos hace, y nosotros seguimos enojados, resentidos, y pensamos que el único modo de liberarnos a veces por falta de conocimiento es tenerlo frente, pero no es necesario. Es necesario nada más tomar la decisión, porque para perdonar es un acto de muy concienzudo, de mucha decisión, y liberarnos, pedir perdón de donde estemos, porque habrá ocasiones en que hay personas a las que en su momento no pedimos perdón y que pues ya no están en este mundo, y es necesario también pedir ese tipo de perdón, aunque ellos estén presentes, hacer ese acto, pedir perdón y liberarnos de ese modo, porque el acto siempre va a existir, pero es como tener una cicatriz y que de repente cuando nos toquemos ya no nos duela, simplemente nos recuerda, pero ya aplicando ahora sí lo que es la misericordia hacia ese acto o hacia esa persona.
Claro que sí. Fíjate, me llamaba la atención cuando escuchaba cómo a veces guardamos coraje, rencor a seres que ya no están en esta tierra, ¿no? Y muchas veces, querido redescucha, no nos conformamos con guardarlo, sino que todavía lo heredamos, ¿no? Y descendencia, ya primos, nietos, o ya no tiene nada que ver con el problema, no saben ni de qué se trató, pero se odian entre familias, ¿no? Porque se va heredando un problema que no sabes ni por qué. Exacto. ¿No? Qué fuerte es no poder perdonar. Qué fuerte es tener, no solamente conformarte con ahora sí que arruinar tu vida, sino todavía arruinar la vida de tu descendencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay gente tremenda en este mundo. Yo estoy de acuerdo que a veces no hay justicia. ¿Me explico? Estoy muy de acuerdo, es parte del mundo, ¿no? Diría Einstein que la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Es la ausencia de luz. Y hay gente que le gusta el lado oscuro, nos guste o no, Claro. ¿no? Pero curiosamente, parafraseando un poquito a Einstein, dice Einstein que el mundo será destruido no por los malos, sino por los buenos que callan. Exactamente. Entonces, poniéndolo del lado de la fe, el mundo será destruido no por aquella gente que hace lo malo, sino por aquellos gente buena que guarda rencor y odio y no es capaz de perdonar, de tal forma que termina siendo el verdugo. ¿Me explico? Sí. Es muy fuerte, hermano. Te llamo a ser imagen y semejanza de Cristo. Los que vivimos dentro de la fe católica estamos llamados a la santidad por diferentes apostolados. Y la santidad, querido hermano, no es poca minuta, no es cosa sencilla, y se tiene que empezar con el perdón. Y el perdón contigo mismo. El autoperdón. Claro que sí. Sí, y este proceso de autoperdón es un proceso de autoexploración, de entrar en el misterio de ti, de tener tiempo para estar dentro de ti y reconciliarte, como decíamos un poquito antes, con tu historia, es decir, con quién eres, de dónde vienes, a lo mejor problemas con papá, problemas con mamá, que te van definiendo tu personalidad, que van definiendo quién eres y cómo te conduces en la sociedad. Muchas de las veces nosotros tenemos corajes y ni sabemos por qué. Tenemos odios y ni sabemos por qué. Nos hacemos como la historia aquella de la señora que siempre cortaba el pollo para cocinarlo. Y el esposo le decía, ¿y por qué cortas el pollo para cocinarlo? Dice, pues es que mi mamá sí lo hacía. Ah, caray. ¿Sabe? Pasó el tiempo, visitó a la mamá. Fue con la mamá y le dijo, oye mamá, ¿por qué cortabas el pollo para cocinarlo? Ah, porque cuando vivíamos en la casa y estabas tú chiquita, no teníamos una olla grande y tenía que cortar el pollo para cocinarlo. Y nos basa a eso, o sea, no, yo lo odio. ¿Por qué lo odias? Pues no sé, mi papá lo odiaba y yo lo odio. Y esto vamos heredando ciertos rasgos malos o ciertos rasgos que nos interrumpen. Y allí es donde viene la gracia de la misericordia. La gracia del poder decir al otro te perdono, de verle a los ojos y decirle te perdono por la gracia de Dios, te perdono porque es mejor para mí, porque nos puede ayudar a crecer a ambos. No solamente es beneficiado aquel que recibe el perdón, sino también aquel que es perdonado. ¿Dónde lo podemos ver en nuestros tiempos modernos? San Juan Pablo II, cuando va a la cárcel y perdona al que le disparó. Esa capacidad de hombre, esa capacidad de perdón. Y así, queridos hermanos, terminamos este segmento en su programa Date un tiempo para amar. Tengo en mis labios 1000 palabras para ti. Tengo mucho que decir. Tiempo para complacerte, para dejarte mis manos y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con mirar. Gracias por acompañarnos de nuevo a este su tercer segmento ya de su programa Date un tiempo para amar. Saludos a todos los que nos acompañan. Estamos hablando todavía ahorita sobre el perdón.
sobre la capacidad del hombre para reconciliarse consigo y obtener misericordia, tanto darla como recibirla, porque el perdón es de dos lados, el perdón viene por dos caminos. Y para continuar con la tradición de nuestro programa, vamos a pasar con nuestro querido hermano Amador a un momento de reflexión, una pequeña historia que nos ayudará un poquito a entender lo que es el perdón. Amador. Gracias, Edgar, por la elocuente presentación. Sí es una historia muy pequeña, querido. Breve. Yo aconsejo. Dura media hora, no se preocupen. Si tienen una almohadita, agárrenla, la van a ocupar, un cafecito. Sí, ¿no? Querido hermano, el perdón se vive día a día, así como el coraje, los rencores, los resentimientos, ese querido costal de papas podridas que nos mencionaba nuestro querido hermano José Luis. Y más se vive en el matrimonio. Dentro del matrimonio nos fallamos tanto a veces de una parte de la otra que es difícil a veces la convivencia, ¿no? Es difícil a veces el perdón, porque apenas estás perdonando a una cuando ya te hicieron la otra, ¿no? Y entonces vas en un constante tire y jala, que es tremendo. Desafortunadamente, querido hermano, no nos dan un manual para ser padres, no nos dan un manual para ser esposo o esposa. Desafortunadamente lo aprendemos a punta de golpes. Dice por ahí una frase, querido hermano, antes de empezar con la historia, es el preámbulo porque está padre la historia, la leí. Y dice que muchas veces la sabiduría llega demasiado tarde. La sabiduría llega demasiado tarde cuando ya la hemos equivocado muchas veces, cuando ya la hemos cerrado y a veces no tenemos el tiempo necesario para poder volver al camino y que nos perdonen, pero con trabajo constante se puede, como es la historia que voy a comenzar a leer, querido hermano. Dice: el milagro del perdón, una historia de perdón que de autor anónimo, por lo tanto no nos van a cobrar nada, gracias a Dios. Bendito Padre, gracias. Una mujer que se llevaba muy mal con su esposo sufrió un paro cardíaco, casi a punto de morir. Un ángel se presentó ante ella para decirle que, evaluando sus buenas acciones y sus errores, no podría entrar al cielo, y le propuso permitirle estar en la tierra unos días más, hasta lograr cumplir con las buenas acciones que le faltaban. La mujer aceptó el trato y se regresó otra vez en su hogar junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que estaban peleados. Ella pensó: me conviene hacer las paces con este hombre. Está durmiendo en el sofá. Hace tiempo dejé de cocinarle. Él ahora está planchando su camisa para salir a trabajar. Le daré una sorpresa. Cuando el hombre salió de la casa, ella empezó a lavar y planchar toda la ropa de él. Preparó una rica comida, puso flores en la mesa con un candelabro y un cartel en el sofá que decía: creo que puedes estar más cómodo durmiendo en la cama que fue nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos, donde tantas noches los abrazó cubriendo nuestros temores y sentimos la protección y la compañía del otro. Ese amor aún con vida nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, allí nos encontraremos. Atentamente, tu esposa. Cuando terminó de escribir el último renglón, si puedes perdonar todos mis errores, pensó: ¿me he vuelto loca? Yo voy a pedirle perdón cuando fue él quien empezó a venir enojado de la calle, cuando lo echaron de la fábrica y no consiguió trabajo. Yo tenía que arreglarme con los pocos ahorros que teníamos haciendo malabares, y todavía tenía que soportar su ceño fruncido. Él empezó a tomar, aplastado en el sillón, exigiendo silencio a los niños que solo querían jugar. Él empezó a gritarme cuando yo le decía que así no podíamos seguir, que yo necesitaba dinero para mis hijos. Él lo arruinó todo y ahora
¿Yo tengo que pedirle perdón? Enfurecida rompió la carta y escuchó la voz del ángel que decía: recuerda, algunas buenas acciones y alcanzarás el cielo. De lo contrario, no podrás entrar. La mujer pensó: ¿valdrá la pena? Y rehizo la carta agregándole aún más palabras cariñosas. No supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación, el quedarte sin empleo, luego de tantos años con un salario seguro en esa fábrica. ¿Debiste haber sentido tanto miedo? Ahora recuerdo tus sueños. Cuando me jubile, haremos. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que le hicieras en lugar de obligarte a aceptar estar solo todo el día, sentado en ese taxi. Ahora recuerdo aquellas noches de locura cuando rompí esa carta de amor que habías escrito para mí y prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento enfurecía verte allí, encerrado en ese cuarto, gastando nuestro dinero en pomos de pintura para nada, o sentado en ese escritorio escribiendo tonterías para mí. Debía haberte impulsado a vender esos cuadros. Eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía segura con el salario de la fábrica y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. Por favor, perdóname, mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo será diferente. Te amo, tu esposa. Cuando el marido regresó del trabajo, al abrir la puerta, notó algo distinto. El olor a comida, las velas en la mesa, la música favorita sonando suavemente y una nota en el sofá. Cuando la mujer salió de la cocina con la fuente en la mano, lo encontró tirado en el sillón llorando como un niño. Dejó la fuente, corrió a abrazarlo y la llevó hasta la cama. Hicieron el amor con la misma pasión del primer día. Luego comieron la exquisita comida que ella había preparado. Rieron mucho mientras recordaban anécdotas graciosas de los niños haciendo travesuras en la casa. Él le ayudó a levantar la mesa como siempre lo hacía, y mientras ella lavaba los platos, vio por la ventana de la cocina que en el jardín estaba el ángel. Salió llorando y le dijo: por favor, ángel, intercede por mí. No quiero a este hombre solo en este día. Necesito un tiempo más para poder impulsarlo con sus cuadros y tratar de reconstruir esas cartas que solo para mí y con tanto amor había escrito. Te prometo que en poco tiempo él estará feliz, seguro, y así podré irme a donde me lleves. El ángel le contestó: no tengo que llevarte a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo. Te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano. La mujer oyó la voz de su marido que decía que desde la cocina le gritaba: mi amor, hace frío, ven a acostarte. Mañana será otro día. Sí, pensó ella, gracias a Dios, mañana será otro día. Querido hermano, esta historia envuelve realmente lo que es la vida del matrimonio. Realmente ese rencor, esa venganza que terminamos llevando de carne de cañón a nuestros hijos. Desafortunadamente nos falta perdón. Falta de comunicación. Falta de comunicación, falta de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? A una tarea nada fácil. El compromiso, cuando se casan, se olvida la rutina, la monotonía, les gana de estaremos juntos en las buenas y en las malas. Esa promesa que hicieron ante el altar, ante nuestro Señor, ¿verdad? Sí, muchas veces también es la falta de observación. Uno se acostumbra tanto a la rutina, tanto a ver a la persona, que dejas de observarla. Cuando dejas de observar a una persona,
se vuelve alguien más dentro del inventario de la casa. Un sofá, una cama, 15 platos, una esposa, un esposo. Se vuelve una cosa dentro de él y te vuelve rutinario. Y muchas veces no descubres en la otra persona el dolor, el peso, el cansancio. No eres capaz de verle a los ojos esa necesidad de ti que también requiere de tu perdón. El hecho de poder observar a la persona y decirles: te amo, te quiero estar contigo, como dicen en las buenas y en las malas, muchas veces es el simple hecho de observar y dar el gesto, un gracias, un qué bueno te quedó esto, qué bien te quedó aquello. Pequeños detalles que muchas veces nosotros no terminamos de comprender porque dejamos de observar, porque lo vemos como rutina, y también ahí ocupamos perdón. Y con el perdón de ustedes vamos a un corte y regresamos. Este es su programa Date un tiempo para amar. Tengo en mis labios 1000 palabras para ti. Tengo mucho que decir. Mi tiempo para complacerte, para dejarte mis manos y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con amar, sueño con dar. Gracias por acompañarnos en este ya casi último segmento de su programa Date un tiempo para amar. Estamos para ustedes, estamos gracias a Dios aquí compartiendo un poquito de la reflexión de lo que es el perdón, esta historia tan hermosa del perdón que podemos vivir en pareja, el perdón que tenemos que aprender a escuchar y a ver, y como decíamos un poquito a observar en el otro. No sé si José Luis, algún comentario sobre esto que es tan importante. Tenemos una llamada de un estimado radioescucha del señor Roberto Rodríguez y nos hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre perdón y la reconciliación? Y encontramos aquí una respuesta a su pregunta. El perdón es diferente a la reconciliación. El perdón siempre antecede a la reconciliación, es decir, que no hay reconciliación sin perdón, pero sí puede haber perdón sin reconciliación. Claro que sí, es un acto importante. El perdón es el acto que yo hago o que sale de mí hacia el otro. La reconciliación es este mutuo acuerdo para llegar al pacto. En el corte les estaba contando una historia, una experiencia que tuve hace ya tiempecito en una dirección espiritual. Me la contó el padre yo estaba llevando dirección con él, como también un poquito de entender todo del movimiento del perdón. Es una experiencia muy fuerte. Resulta que en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, había un muchacho que tenía muchos problemas con su papá. Decía que lo odiaba, que no lo quería ver, que era un tirano, que era un sádico, como algunas veces los hijos nos expresamos de nuestros padres, la verdad. Y el padre le dijo muy sabiamente, dijo: mira, te voy a encargar una tarea. Durante un mes observa a tu papá. No le alegues, no le grites, no le saques pelea, nada. Obsérvalo, nada más obsérvalo. Y en un mes nos vemos. Pasa el mes, regresa el muchacho, llorando a la dirección espiritual. Le dice: padre, en este mes que he observado a mi papá, me he dado cuenta que 22 años que he vivido con él, no me he dado cuenta que era alcohólico. Mi papá vive atrapado en el alcohol. 22 años con él y apenas lo veo. Y le dice el padre: ¿qué quieres hacer? Y dice: la verdad no sé qué hacer. Le dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente. Vas a llegar a tu casa, lo vas a abrazar, le vas a dar un beso en la frente y le vas a decir que lo amas. Lo vas a hacer esto por un mes y en un mes nos vemos. Se va el muchacho. El padre siguió con sus trabajos y ve que tiene una llamada perdida. Regresa la llamada y era el muchacho en son de lágrimas, en llanto. Dice: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Llegué a mi casa, abracé a mi papá, le besé la frente así como me pidió y le dije: papá, te amo. Mi papá me empujó y me dijo: ¿qué? ¿Te volviste joto o qué?
Y yo me fui a mi cuarto llorando. ¿Y por qué lloras?, le dijo el padre. Lloro no por lo que me dijo mi papá. Lloro porque pude decirle a mi papá que lo amo después de 22 años. Y le dijo el padre, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir con esto. En un mes lo veo. Pasa el mes. Y el muchacho regresa al mes contento, feliz, alegre. Y le dice el padre, pues mire, pasó esto. Yo estuve todos los días. Llegaba del trabajo, llegaba de la escuela, besaba a mi papá, lo abrazaba. Le decía, papá, te amo. Y él me empujaba. Y él me empujaba y me gritaba y me insultaba. Hasta que un día, después de tanto insistir, mi papá rompió en llanto. Me abrazó, me besó y me dijo, hijo, yo también te amo, perdóname, ya no seré igual. Esa es la diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es el encuentro contigo y con el otro. La reconciliación es el encuentro de los dos, que juntos logran trascender para ser mejores. Claro. Perdonar para mí es como cruzar ese puente y dejar atrás el odio, el resentimiento, el rencor. Y para ello algunos estudios han demostrado que existen 4 clases de perdón. La primera es perdonarse a uno mismo. Cuando reconocemos aquellos actos que hemos hecho, aquellas situaciones que hemos vivido y que nos avergüenzan, es importante el autoperdón, porque reconocemos que no somos perfectos y que somos personas defectuosas y que estamos propensos a fallar y a fallarnos a nosotros mismos. Claro que sí. La segunda forma de perdonar es perdonar a otros. Es cuando las heridas que nos causan nuestros hermanos, nuestros semejantes, sobre todo las personas que más queremos y que queremos a veces buscar venganza, aquí lo importante es reconocerlas y perdonarlos. Otra tercera es el perdón a Dios. Y te preguntarás, pero ¿acaso Dios se equivoca? No, es nuestro razonamiento, nuestra ignorancia que a veces nos lleva a culparlo sobre las situaciones que vivimos, tragedias, etcétera. Entonces un modo de descargar ese coraje es precisamente perdonando a Dios. Y un cuarto y último es pedirle perdón a Dios, porque le fallamos muchas veces, y aunque Él es un juez, no se complace en juzgar, sino en dar amor y perdonar, porque Dios es amor. Fíjate qué importante lo que es el perdón, querido radioescuchas. Recuerda que la vejez llega demasiado pronto y la sabiduría demasiado tarde. Sé presto para perdonar. No esperes un día de mañana. Recuerda que lo único seguro que tenemos es el ahorita, el ahora. Ve con ese ser querido, ese ser amado, esa persona a la cual esté o no esté, pide perdón. Reconcíliate más que nada contigo mismo y deja de cargar esas papas podridas que nada bien te hace. Sal de esa armadura, querido hermano, y empieza a vivir lo que es realmente la vida. Como decía nuestra anécdota, el cielo estará al alcance de nuestras manos. No esperes a llegar al más allá, a perdonar y arrepentirte de tus pecados, porque tal vez no tengas aliento para hacerlo. No te esperes como en el último segundo. Yo sé que si yo le pido perdón a Dios de corazón, me va a perdonar, voy a entrar al cielo. Hermano, tal vez no tengas ese último aliento. No te la juegues de esa forma. Trabaja tu perdón y tu reconciliación día tras día. No es tarea sencilla, pero créeme, vale la pena. Y no lo hagas por nadie, hazlo por ti. Diría nuestro querido hermano Facundo Cabral, ¿no? Sé bueno, porque si eres malo, amargas a todo el barrio. Exactamente, sí. Y ahí es donde viene la conciencia de que no existen malas personas, no existe mala gente. Simplemente existe gente en malas circunstancias, gente que ha vivido malas cosas, gente que ha sufrido, que ha sido lesionada por otros. Y nosotros no somos quienes para poder juzgar a esas personas. Y ahí en este acto de perdón es también perdonar las situaciones en las que nosotros vivimos o hemos vivido. Perdonar las situaciones en las que nos hemos equivocado, porque también nosotros somos humanos, también nosotros nos tropezamos. Y ahí es donde intervienen estas etapas, por decirlo así, del perdón. El lograr perdonarme a mí, el lograr perdonar al otro, el lograr pedir perdón a Dios y saberme perdonado. Porque al final de cuentas,
si Dios es amor y nos ama tanto, no creo que nos haya creado malos. Es una de las premisas del Beato Duns Scoto cuando le preguntaban sobre la bondad de las criaturas y sobre la capacidad del perdón de Dios. Decía, Dios es amor y no crea cosas malas, al contrario, Él crea cosas buenas. Y si nosotros somos creación de Dios, somos imagen y semejanza, también debemos de ser buenos. Pero por nuestra libertad, por nuestra capacidad, por nuestro ser humano, también pues nos tropezamos, nos equivocamos. El tener, como decía, la capacidad de perdonar a los demás es una capacidad grande que solamente Dios nos puede conceder cuando nos abrimos al amor de Dios. No sé si quieren algunas palabras finales en torno a esto, una reflexión final, queridos hermanos. Sí, yo nada más te quiero decir lo siguiente: perdonar es decidirse a disfrutar la vida. Empieza el día de hoy, porque yo ya decidí. Amén, Amén. amén. Hermano, pues sé presto al perdonar y al amar. No te tomes más tiempo. Es hoy el tiempo. No existe ni el futuro ni el pasado. Lo único presente es lo que es. Y el perdón, queridos hermanos, es también una cualidad divina, es una cualidad de reyes. Y si nosotros somos reyes, coherederos de la gracia, pues también somos gente que puede perdonar. Y ahora sí, perdono y olvido, porque el perdón también es esta capacidad de dejarlo todo atrás y decir, borrón y cuenta nueva. Muchas veces nos hemos caído, la gracia de Dios nos ayuda a sacudirnos y levantarnos. Y queridos hermanos, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos en su programa Date un tiempo para amar. A nombre de Darío Gamboa, nuestro querido titular, Red Familiar, todo el equipo, un saludo, un abrazo. José Luis, Amador, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes, tenemos una cita todos los lunes 10 de la noche en su programa Date un tiempo. Date un tiempo para amar. Muchas gracias.